Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Amigos míos, muy buen día para todos. Este es su programa Camino de Vida. Esperamos que en su generosidad hayan tenido la oportunidad de estar con nosotros en los programas anteriores y conocer algunos de los hechos más importantes que la Biblia nos entrega y de los cuales hemos estado dialogando en los 32 programas anteriores. Hoy, en el programa número 33 de este tema, hechos más importantes de la Biblia, hablaremos del descubrimiento de la ley de Moisés en el reinado de Josías. Yo diría que más bien es el descubrimiento de lo que fueron las tablas de la ley que el Señor dio durante el reino de Josías y cómo fue el hallazgo del libro de la ley. El segundo de Reyes 22 nos hablará al respecto y leeremos algunos de los versos. Y los invito también para que en segunda de Crónicas 34 tengan a bien identificar pasos que, como lo que vamos a conocer, refrendan y confirman la veracidad de esta acción. Cuando Josías, quien fue un rey que desde muy joven empezó a reinar, nos da muestra de lo que iba a hacer su trabajo, conocimos que habría que suceder algo muy interesante. Y de esto trata la primera parte de nuestro programa. También hablaremos de cómo y de qué manera la paz soberana de Dios ilumina el corazón salvo por Jesús, porque solo Él es el que puede salvar. El libro de Lucas, el médico, apóstol, evangelista, nos dejará conocer algo al respecto. Yo los invito para que estemos todos reunidos por unos minutos para que dialoguemos y veamos cuál es el mensaje que el Señor nos regaló. Cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Pidiendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán
y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestro Padre no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Yaicam, Acbor, Safán e Isaías a la profetisa Huida, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arbahas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Este relato de Segunda de Reyes 22 es un evento muy importante. Es el descubrimiento del libro de la ley durante el reinado del rey Josías. Este hallazgo marcó una profunda reforma espiritual en Judá, y el pasaje refleja no solo el impacto del redescubrimiento de la ley de Dios, sino también el llamado a arrepentimiento y renovación del pueblo frente a su alejamiento de las enseñanzas divinas. Ampliemos un poco este capítulo. En el versículo 8, el sumo sacerdote Hilcías informa al rey Safán sobre el hallazgo del libro de la ley en el templo. Entendamos que este libro, según la mayoría de los estudiosos bíblicos, se refiere al Deuteronomio, o a una porción considerable de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que había sido olvidado o descuidado durante los años de apostasía en el reino de Judá. El hecho de que el templo estuviera siendo restaurado en este momento sugiere que las reformas estaban en marcha, pero el hallazgo del libro intensificó enormemente el proceso. Hay una concordancia, y el descubrimiento de la ley recuerda a Nehemías 8, donde Esdras, el sacerdote, lee públicamente la ley a todo el pueblo de Israel después del exilio. En las dos ocasiones, la lectura de la ley de Dios genera una reacción fuerte y colectiva de arrepentimiento y renovación. Ahora, el escriba Safán presenta el libro al rey Josías y lee su contenido en su presencia. La reacción del rey es inmediata y dramática. Rasga sus vestiduras, lo que en la cultura hebrea simbolizaba dolor profundo, angustia y arrepentimiento. Josías comprendió que el pueblo de Judá había estado viviendo en desobediencia a la ley de Dios, lo que había provocado la ira divina. Este es un momento clave en el liderazgo de Josías, porque su reacción no solo es de pesar personal, sino que también toma medidas para actuar de inmediato a favor de su pueblo. Él reconoce que Judá ha estado fuera del pacto con Dios y que el juicio de Dios es inminente. Por lo tanto, ordena a Hilcías, Safán y otros hombres claves que consulten al Señor acerca de lo que se debe hacer. El ejemplo de Josías nos enseña la importancia de la sensibilidad espiritual. A veces la palabra de Dios nos conforta, nos lleva a que pensemos y nos confronta con la realidad de nuestros pecados. Nos llama al arrepentimiento. El rey no ignoró la gravedad de la situación,
sino que tomó medida inmediata para buscar la voluntad de Dios y corregir el rumbo de su nación. Ahora el rey Josías envía una delegación encabezada por el sacerdote Hilcías. Y ya sabemos que Hulda responde con un mensaje directo de parte de Dios, anunciando que el juicio está destinado a caer sobre Judá y Jerusalén debido a su idolatría y desobediencia a las palabras del pacto. A lo largo de los años, los israelitas habían adorado a dioses falsos y ofrecido incienso en altares paganos, lo que había provocado la ira de Dios. La sentencia divina ya estaba decidida. La destrucción vendría como cumplimiento de las maldiciones que estaban escritas en el libro de la ley. Este mensaje profético de juicio es consistente con los mensajes de otros profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Jeremías, quienes también advirtieron a Judá y Jerusalén sobre las consecuencias de su idolatría y abandono de la ley de Dios. En Isaías 1, 4 y 5 se denuncia que Judá es una nación pecadora que ha abandonado a Jehová, lo que traerá destrucción si no se arrepiente. Ahora, el mensaje de Hulda refleja el corazón de Dios hacia su pueblo. La ira de Dios trae un juicio inevitable. Él había advertido repetidamente a través de los profetas que la idolatría y quebrantamiento de la ley provocarían su juicio. En este punto la paciencia de Dios había llegado a su límite. Las acciones pasadas de Judá habían provocado la ira divina y la destrucción de Jerusalén y del templo sería inevitable. Hulda dice claramente que mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Este es un reflejo del pacto que Dios había hecho con Israel en el Deuteronomio. En este libro, Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones por la obediencia, pero también maldiciones por la desobediencia. El juicio que Judá enfrentaría, según Hulda, era un cumplimiento de estas maldiciones debido a su continuo pecado e idolatría. La palabra del Señor se cumple. Podemos pensar que hace 2000 años conocimos que Jesús regresaría y han transcurrido casi más de 2000 años si miramos la fecha en que Jesús murió. ¿Qué sucede? Hemos y seguimos siendo desobedientes. El Señor prometió a su pueblo cuidado en todo instante, protegerlos, velar por ellos y ampararlos en todo momento. Pero ordenó que se respetaran sus normas y sus leyes. Y el pueblo no obedeció. Por lo tanto, el castigo es inminente. Hoy en día vivimos situaciones parecidas. No hablamos de las cosas divinas. Hablamos un poco de cómo el pueblo de Dios, Israel, ha sido atacado en tantas oportunidades y cómo a través de los siglos ha enfrentado tantísima animadversión y repulsión por parte de sus semejantes. Ha sido casi destruido y ese pueblo se ha levantado. Fungió en un lugar que le fue señalado, que allí se desarrolló para ser hoy en día uno de los países más avanzados del mundo. Sin embargo, el odio, la envidia, la malquerencia, los malos deseos, la sed de venganza, mira hacia ese pueblo. Y hoy ese pueblo es atacado en todas sus fronteras y se defiende. Y cuando se defiende, el mundo salta alborotado porque se defendió, pero no dice nada cuando es atacado. Entonces vemos esa doble moral, esa moral de quienes no quieren nada para Israel y todo lo quieren para los demás, no importa que hayan obrado con falta de justicia. Por lo tanto, miremos que en todo momento la justicia divina se cumplirá y a eso tenemos que temer. Lucas, el médico, nos habla y nos dice que la paz soberana de Dios ilumina el corazón salvo. Dijo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Con dificultad hacemos lo que está mandado y marcado por la ley de Dios, queriendo siempre sobreponernos y hacer lo que suponemos en nuestra personal decisión, para en esa forma creer que somos
libres y soberanos para hacer nuestros actos, cualquiera que sea su índole o motivo que lo haga realizar. También difícil es vivir compartiendo lo que nos es dado por Dios. Pensamos que ello va a ser motivo de crítica y reconvención, así como de respeto humano por el resto de nuestros semejantes. Por eso tantos no cumplen la ley divina, porque prefieren obrar mal o no obrar obedeciendo que ser señalados por estar obrando, la doble moral. Cuando hacemos uso de las expresiones de la palabra, creemos que con ello estamos dando testimonio de nuestra vida personal. Y con equivocación vemos que solamente cuando damos de nosotros lo que Dios pone para nosotros como ejemplo hacia los demás, es cuando de verdad cumplimos su palabra en Él. Cristo nos enseñó a mirar solo en Él y a realizar las cosas para su honor y alabanza para el Padre soberano, no para engreírnos a nosotros mismos o permitir que sean los demás quienes impongan su criterio, reflexión o decisión en la realización de su orden. La justicia santa del Señor nos preguntará a nosotros sobre nosotros. No seremos quienes demos respuesta de quienes deben dar respuesta al Señor, y por lo tanto, cuando estemos decidiendo lo que vayamos a hacer, pensemos que solo a Dios tenemos que darle razón y cuenta de cada movimiento que realizamos. Y cuán importante será que en esa respuesta estemos contestando de manera correcta, agradando al Señor Dios, quien es la única razón de nuestra existencia. Lejos de conformarnos en el desánimo que puede embargarnos al conocer lo anterior, nos alegramos y damos gracias al Señor que nos ha permitido conocer y confiarle todo en la palabra sabia de Jesucristo, que su mensaje está basado en la soberanía de Dios y que la única esperanza para el ser viviente es conocer la verdad de Jesús y recibir la seguridad de que en mi vida el único que manda es Dios, y sus manos benditas son las que tienen control sobre esta existencia. Sintámonos llenos de Él, sintámonos que su amor para con quienes Él redimió y llenó de esperanza en la vida eterna, manifestándole en cada momento que la confianza que en Él tenemos es obra de la fe que Él nos enseñó, y que su saludo de paz deberá estar siendo abonado permanentemente en nuestro corazón, dirigido a todos los que en su santa voluntad realizamos su propósito y cumplimos, por su gracia, el mandato de amor y de perdón como Él nos perdona. ¿Será que es suficiente que reconozcamos que la orden divina es que le obedezcamos y que al hacerlo le glorifiquemos? ¿O será que vale más cumplir con el respeto humano, obedeciendo el qué dirán de los demás, como si ellos fuesen fuente de sanación o salvación? Tú y yo somos responsables de nuestros actos. Por eso, miremos qué nos dice el Señor y cumplamos para ser bendecidos, para continuar siendo bendecidos por el Señor Dios. Meditemos un poco en una frase muy corta. Nelson Mandela. ¿Quién no ha oído de Nelson Mandela? Un abogado activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que presidió el gobierno de su país entre los años 94 y 99. Primer mandatario de raza negra que en poder ejecutivo y el resultado sufragio universal en su país. Este hombre, que purgó 28 años de cárcel por defender lo que él creía tener razón, dijo: las apariencias importan, recuerda sonreír. Las apariencias importan, recuerda sonreír. Es tanto como no pongas una cara adusta, de ogro, de tigre, que quieres comerte a quien está hablando contigo. Sonríe. Muéstrale los dientes, muéstrale que eres capaz de sonreír ante todos los enfrentamientos y situaciones difíciles que tienes. Muéstrale a cada uno de tus semejantes que estás afrontando una lucha, pero que esa lucha no tiene que salir a tu cara
ni tienes que estar diciéndole a todo el mundo el dolor que te aqueja, la necesidad que tienes o el problema que enfrentas. No, muéstrale una sonrisa, muéstrale que tú estás obrando y estás enfrentando la situación que se te presenta con valor, con dignidad, con amor, con respeto. Tal vez muéstrale y que tu testimonio enseñe que Dios está en tu vida y por lo tanto ese será un buen ejemplo para quien te ve y quien te vea sonreír. Las apariencias importan. Recuerda sonreír. Orémosle al Señor, digámosle, Padre Santo, gracias te damos, Señor Santo, por este momento que nos agradecerte tu generosidad, por el alimento para nuestras almas y por fructificar en nuestros corazones conforme el propósito de redención de nuestro Señor Jesucristo. En tu palabra confiamos, Señor. En tu palabra somos conscientes, deseamos respetarla y te pedimos que nos des sabiduría, entereza, decisión, entusiasmo y sobre todo determinación, fuerza de voluntad para que cumplamos en todo momento lo que tú nos señalas. Ayúdanos, Señor, bendícenos, te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Los invito para que me acompañen en el programa Caminemos Buscando Ser Mejores. Hablaremos de la comunidad, sus vínculos y la colaboración local. ¿Qué es y cómo es que podemos vivir en comunidad? Todos los días aquí en este canal, por esta estación de radio, por las redes sociales. Esperamos que nos acompañen todos los días con su presencia y con sus oraciones. Y también pedimos sus donaciones para que el Ministerio de Camino de Vida pueda continuar. Llámenos al teléfono 225-205-2421. Esperamos que Dios los bendiga en todo momento, que tengan un feliz día y si el Señor así lo permite, nos veremos mañana, aquí en Camino de Vida. Buen día para todos. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.